tal? Muy buenos días. Soy psicóloga Elizabeth Díaz, soy psicoterapeuta de adolescentes y en esta oportunidad me acompaña psicóloga Sandra Reina, que también trabaja con chicos que están en toda esta etapa de la adolescencia y la pubertad. ¿Qué tal, Sandra? Mucho gusto. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Un gusto también. Gracias por la invitación. Muy bien, Sandra. Vamos a hablar de este tema que es tan importante, sobre todo dirigiéndonos hacia los padres, ¿no? Porque los padres tienen tantas preguntas, quieren saber, que los orientemos, ¿no? Porque llega justo esa etapa en la que dice, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿No? ¿Qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? ¿Era un niño o una niña que obedecía, hacía caso, ¿no? Y de repente ahora quiere hacer su propia vida, él tiene el dueño de la verdad y la razón? ¿Te ha tocado pacientes así? Claro, y es muy cierto, ¿no? Es importante tener en cuenta que en la adolescencia hay muchos cambios que van a afectar tanto al mismo adolescente como a la familia, ¿no? En este caso a los padres. Ellos pasan por los cambios emocionales, donde están empezando a identificarse, a conocerse a sí mismos, a identificar sus emociones, ¿no? Y muchas veces les cuesta a ellos de repente manejar todo ese proceso de emocional. También pasan por cambios sociales, empiezan a buscar ser parte de un grupo. Quizás la familia es importante, pero pasa para ellos en un segundo plano. Eso no implica que ya no le importe mamá, papá, sus hermanos, sino que ellos buscan pertenecer a un grupo. Entonces, todos esos cambios que se van provocando en el adolescente, de alguna manera también van a afectar, obviamente, a la familia, ¿no? Y muchas veces afectan a los papás porque quizás están pasando ellos también ese proceso de entender, como bien dijiste, ¿qué le está pasando a mi hijo, no? Y ahora estos cambios que está teniendo, de repente ya no es el niño que era antes, ya no es tan cariñoso, o de repente ahora quiere estar solo, o muy pocas veces quiere contarme lo que le está pasando, ¿no? Y esto es importante entender, porque si entendemos todos estos procesos por el que pasa nuestro adolescente, va a ser fácil para nosotros también poder tener una mejor comunicación, ¿no? Respecto a ello. Exacto, qué importante es la palabra entender, porque nosotros entendemos, porque muchos padres vienen y dicen, mi hijo esto, mi hijo lo otro, mi hijo eso. No, a ver, usted está entendiendo la etapa en la que está su adolescente, como nosotros nos dice, los papás o la familia ya pasó un segundo plano, y eso para los papás, ¿qué? Claro. O sea, yo le he criado, es mi hijo, acá en mi casa hay normas y es así, y vas a decir que yo soy segundo plano. Eso es algo que para los papás es, no, o sea, es mi hijo, yo mando, yo ordeno, y ahí cuando hay una posición muy autoritaria, entonces el chico es, y claro, se genera ese conflicto. Exacto, y también ahí es importante darnos cuenta que muchas veces cuando hay esa figura de un autoritarismo, por decirlo de alguna manera, obviamente el adolescente va a rebelarse contra eso, ¿no? Lo que busca el adolescente es ser escuchado, ser entendido, ser validado, sobre todo eso, ser validado. ¿A qué nos referimos cuando decimos ser validado? Que nosotros como adultos, papá, mamá, pueda entender lo que está pasando su hijo. Quizás si pasó por un problema, si sucedió algo que no estuvo bien, entender quizás el por qué le pasó o el por qué cometió de repente esa acción o esa conducta, ¿no? Sin juzgarlo, ¿no? Porque lo que ellos buscan es eso, ¿no? Ser escuchados y darse cuenta quizás que ellos también están en ese proceso, ya estoy creciendo, también tengo mis propias opiniones, mis propios deseos, no quiero tomar yo también las decisiones, y quizás a veces como familia cuesta, ¿no? Darle esa opción al adolescente de que puedas tú decidir, que puedas tú dar una opinión, pero desde cositas pequeñas como por ejemplo que elija qué quiere comer el día de hoy, o de repente dándole un límite de opciones. ¿A qué hora puedo llegar a casa si salgo con mis amigos? ¿No? Ahí le estamos dando también la libertad a él de que elija y que se dé cuenta que sí, ¿no? Están escuchando lo que yo quiero, estoy siendo validado y esto me gusta, ¿no? Entonces es importante también todo eso, ¿no? Y a veces en la familia nos cuesta un poco, ¿no? Porque de repente estamos acostumbrados a, como bien lo dijiste, si yo soy mamá, papá, yo tengo que dar las órdenes y las órdenes que yo digo se cumplen. Y de alguna forma lo que tenemos que llegar a un punto cuando nuestro niño, nuestro chico ya pasa por la adolescencia es en poder dialogar con él, ¿no? Obviamente tienen que haber límites, eso sí, es obvio, no podemos decir que no, pero tenemos que tener en cuenta que los límites hacia dónde tienen que ir y cómo los vamos a ir estableciendo, ¿no? Uh-huh. Y el segundo punto entonces clave es validar, ¿no? Exacto. Porque a veces nuestro adolescente viene a decirnos algo y para nosotros, desde nuestra posición de adulto, eso no es válido, ¿no? O sea, eso no es, no, pero no escuchamos lo que me quiere decir. Entonces tenemos que entrar a esa edad donde es drama todo, ¿no? Tengo muchos papás que me dicen, pero eso no es importante. Es que para ti no es importante. Exacto, pero para él ellos es muy sí. importante. Por ejemplo, si viene un adolescente y nos dice, mi amiga no se ha sentado conmigo a mi costado en el paseo. Para nosotros es,
¿qué? O sea, tengo tantas cosas que pensar, tengo que pagar la luz, el agua, el teléfono, no tiene gasolina mi carro, estoy pensando en cosas importantes para mí, y ella me dice que su amiguita no se sentó en el paseo a su costado en el bus. Para nosotros, para la mamá muchas veces, yo no tengo tiempo para esas cosas. Sí. Yo no tengo tiempo para esas cosas. Yo no estoy para ridiculeces. Las cosas, mis preocupaciones sí son importantes, las tuyas no. Eso es no validar a la adolescente. Exacto. ¿No? Eso es no validar. Entonces, ¿cómo sí puedo validar? Yo ponerme en la posición de ese adolescente, 13 años, 12 años, donde lo que está viviendo es que su amiguita ya no es su amiguita, porque en el recreo ya no se va con ella, porque es su mejor amiga, ¿no? Y uno dice, pero hay cosas más importantes. Es que tú tienes un adulto de 30 o 40 años, para ti sí es importante que tu carro no tenga gasolina, pero para ella es importante que su amiguita ya no es su amiguita. Exacto. Entonces, a eso nos referimos con validar, que es válido lo que esta personita está sintiendo, está experimentando y está viviendo. Y puede hasta durar 2, 3 días en, ya no tengo amiga, mi amiga ya no es mi mejor amiga, yo tenía una amiga, y vivir ese proceso que para ella es importante. Exacto, y ahí pasa muchas veces que sin querer, como papás, a veces etiquetamos, ¿no? Ay, tú eres un dramático, o eres muy irresponsable, o te quejas de todo, ¿no? Porque al no validar, ¿no? Al no darle la importancia a lo que este adolescente está pasando, que como bien lo dices, quizás para mí adulto puede ser algo insignificante, de repente algo no muy importante, pero tenemos que entender que para el adolescente esa pequeña cosa que le sucedió es algo que lo está movilizando, que le está cambiando cosas, ¿no? Y de repente al poner un adjetivo de qué dramático eres, o por todo te quejas, o ay, vas a llorar por eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos invalidando sus emociones y enseñándole de alguna manera a nuestro hijo, a nuestro adolescente, que no está bien que exprese lo que siente o exprese lo que necesita. Y eso a largo plazo es un problema que va a generar en él, ¿no? Porque al no aprender a expresar sus emociones, al no aprender a expresar si siente tristeza, si está frustrado, si tiene miedo, va a crecer con todas esas dificultades también en su proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, son cositas que de repente sin querer las hacemos, no nos damos cuenta como adultos porque pensamos que no es importante. Pero cualquier situación por la que pasa nuestro adolescente es importante y para ellos de repente es hasta 2, 3, 4 veces más importante porque lo sienten más y no porque sean exagerados, sino porque están en ese proceso en el cual están entendiéndose a sí mismos, están de repente conociendo más allá de solamente casa, mamá, papá, mis hermanos, mis abuelos, ya estoy saliendo a otro mundo, estoy conociendo otras cosas y obviamente todo lo que pasa, todo lo que voy percibiendo a veces es nuevo, ¿no? Y no sé cómo manejarlo. Entonces, siempre es importante que cuando nuestro adolescente viene y nos cuenta algo, poder, como ya lo hemos dicho de repente varias veces, poder validarlo. ¿De qué manera, no? Entiendo por lo que estás pasando, o entiendo que te está preocupando, o que te pone triste, tomando el ejemplo de la amiguita que se cambió de lugar, o que no se sentó con ella. Entiendo que esto te puso triste, ¿no? ¿Te gustaría que hablemos un poco más al respecto? O de repente decirle, entiendo que esto te apenó. Quizás para la siguiente vez podrías acercarte a tu amiga y preguntarle por qué no te sentaste conmigo. Entonces, o le puedo dar opciones de, mira, puedes hacer esto, o simplemente hacerle ver que estoy entendiendo lo que está sintiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a generar que también nuestro adolescente tenga esa confianza. Y la siguiente vez que me pase algo, se lo voy a contar a mamá o se lo voy a contar a papá, porque sí me saben escuchar. Y no crear ese de repente barrera en la cual yo no quiero contarle nada porque siempre me están juzgando, me están criticando o diciendo de repente que yo no voy a poder o que no sé hacerlo, ¿no? Entonces es muy importante de repente tener en cuenta eso. Exacto, ¿no? Porque qué bonito que nuestros hijos puedan decir, me pase algo bueno o malo, yo a la primera persona que voy a ir a contarles a mamá o a papá. Exacto. A diferencia de otros chicos que te dicen, no, por favor no le cuentes a mi mamá, a mi papá tampoco, por favor que mi mamá no se entere, que mi papá no. Y ahí vemos el tema de la confianza, ¿no? O sea, los chicos, para que lleguen a un trastorno psicológico o lleguen a una patología, no es que esto se dio ahorita, es la consecuencia de todos los años que se ha ido trabajando. No para todos la adolescencia tiene que ser terrible, horrible o lo peor. Como lo manejen es como se han ido preparando desde siempre. Por ejemplo, si tenemos una mamá estresada, malhumorada, no tiene tiempo, está ocupada, anda en el corre-corre, entonces eso también va a repercutir en el hijo, en la hija, ¿no? Es cierto, en la confianza. Si uno está alborotada por aquí, por allá, y viene la hija y le dice, ay, sí que mi amiguita, eso,
ay, no seas ridícula, y hace sus cosas, ya generó lo que tú Claro, dices, y una barrera, ¿no? ese bloqueo que tú mencionas, ¿no? Exacto. Entonces, hay que validar mucho a los adolescentes, que es validar que para mí, o sea, como adulto, de repente eso no es importante, eso no tiene, como a veces decimos, eso no tiene sentido, eso no es lógico, eso no es obvio, eso no se supone, o sea, no, estás perdiendo tu tiempo, eso son tonterías. Para mí, como adulto, yo puedo verlo así, porque mis prioridades como adulto son otros. Pero si yo bajo al nivel de él, digo, sí, pues, o sea, debe ser fuerte que tu amiguita no se siente contigo, o que el chico que te gusta ni te mira, o todos hicieron grupito y te dejaste sola, o saliste a exponer y todos se burlaron de ti. O sea, eso sí es importante. Entonces yo digo, ok, para mí no es importante, yo como adulto, pero ¿qué? ¿Cómo puede pensar mi hija o qué puede estar pensando? ¿Qué gesto, qué voy a decir, qué voy a hacer y cómo va a repercutir en emoción de él, ¿no? En cómo yo quiero que mi hijo tenga autoestima, que sepa gestionar sus emociones, que tenga habilidades sociales. Ya, ¿cómo yo como papá, mamá estoy apoyando a ese desarrollo? Exacto. Ya, a ver, si yo le digo no tengo tiempo, eso son ridiculeces, ay, ya empezaste, ya vas a empezar, ya, lo estás diciendo porque no quieres ir al colegio, ¿no? O estás haciendo esto porque, entonces no estoy generando todo ese desarrollo, no estoy apoyando. Claro, y también es importante aquí rescatar que, bueno, es lo que yo siempre le comento a los papás de los adolescentes con los que trabajo, muchas veces los temas emocionales que pueden estar teniendo nuestro adolescente vienen de alguna forma de temas quizás emocionales que el adulto como tal, mamá, papá, tal vez no ha trabajado en sí mismo, ¿no? Porque si de repente soy una mamá que no soy muy expresiva, no estoy muy cercana a mi hijo, entonces es algo que también yo tengo que trabajar como adulto, ¿no? Obviamente, al no ser expresiva, al no ser tan cercana, de repente, como a veces me dicen, ay, yo soy muy fría, yo soy muy seca, me dicen algunos papás, yo no sé abrazarlo, o yo lo quiero mucho, pero no se lo suelo decir. Entonces, obviamente nuestros adolescentes, nuestros hijos necesitan escuchar y saber que no es solamente que él lo dé por entendido, no, él sabe que lo quiero, necesitan escucharlo, si yo voy y le cuento a mi mamá, terminé con mi enamorado, con mi enamorada, o estoy triste por esta razón, que mi mamá o mi papá puedan escucharme y puedan decirme, entiendo lo que estás pasando, ¿no? Y no de repente la respuesta sea, ay, ya no exageres, o no, qué ridículo es. Entonces, es importante también que el adulto como tal pueda darse cuenta que muchas veces necesitamos trabajar cosas en nosotros mismos para que la relación con nuestro adolescente fluya mejor, ¿no? A veces queremos exigirle que el adolescente cambie, que el adolescente sea, y nos traen de repente a consulta, mi adolescente es así, pasa esto y esto y esto, y quiero que cambie. Pero no nos ponemos a ver más allá, de repente el tema en la familia, el tema en los papás, el tema en el hogar, cómo está, que está generando que este adolescente de repente haya empezado estos cambios o haya de repente empezado a tener cambios emocionales o ya poquito a poco puede estar generándose algún tipo de trastorno en este adolescente, ¿no? Pero no vemos más allá no solamente nos centramos, el adolescente es el problema, ¿no? Y no es así, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es todo el conjunto familiar que va a trabajar de alguna manera para que este adolescente pueda desarrollarse mucho mejor o de repente esté en ese camino para desarrollarse, ¿no? Entonces es algo muy importante que también se tiene que tener en cuenta siempre. Claro, entonces el trabajo con los adolescentes no es solo y exclusivamente con el adolescente, no. Es que tenemos que ver quién es la mamá y quién es el papá que está guiando a este adolescente. Exacto. Porque si, por ejemplo, vemos en una mamá baja autoestima, problemas con ansiedad, depresión, va a repercutir de manera negativa. Exacto. Si tenemos un papá con frialdad emocional, con falta de expresión, con problemas de estrés, va a influir. También. Entonces, el trabajo no es solamente con el adolescente, no es, ya, psicóloga, dígame que cuándo va a asistir mi hijo, miércoles a las 4, ¿qué? Todos los miércoles a las 4 acá se lo tengo. Claro, no. Por eso nosotros trabajamos también con el programa de entrenamiento para padres, exacto, donde trabajamos con los padres. Tiene que haber los miércoles, por ejemplo, la cita del adolescente todos los miércoles a las 4 y también la cita con de los papás, por ejemplo, viernes a las 4, papás viernes y adolescente miércoles. ¿Sí? ¿Por qué? Exacto. Porque como nos dice Sandra, los viernes, por ejemplo, ¿no? En el programa de entrenamiento para padres que se trabaja justamente ver qué te está impidiendo o bloqueando esta interacción o qué emocional se está abriendo en ti, ¿no? Por ejemplo, viene mi hijo y me levanta la voz y yo, inmediatamente león con león, ¡wow! Claro. ¿No? Ahí nos ponemos los dos, ¿no? Exacto, mi adolescente necesita contención emocional, soporte emocional, que yo lo ayude a que se autorregule.
Pero si yo no sé autorregularme, yo no sé cómo manejar estas emociones, yo le grito, le digo cosas, él también me contesta, yo más, y estamos ahí, y nos peleamos. ¡Ay, qué barbaridad! Ya, ve con la psicóloga para que te arregle, ¿no? Claro, y no veo hacia mí pasa. como mamá, ¿qué pasa? Mi maternidad también, ¿no? ¿Cómo estoy manejando mi maternidad? ¿No? Si soy una mamá que trabaja, soy una mamá que solamente se dedica a los hijos, me siento autorrealizada. O sea, son muchas cosas que hay que ver en la mamá y en el papá. Exacto. Y también es cierto que muchas veces ese quizás, como bien lo dijiste, ponernos como, llamémoslo así, como en el tú a tú con nuestro hijo, es, si nos ha pasado, también es un poco darnos cuenta que tal vez algo me está faltando a mí como adulto manejar, ¿no? O aprender a manejar, ¿no? Porque obviamente un desborde emocional en un adolescente es válido, porque él está en este proceso de conocer, de entender ciertas cosas, ¿no? De aprender a manejar. O sea, todo lo relacionado a la inteligencia emocional y al manejo de emociones es algo que se aprende, ¿no? No nacemos con eso. Es como cuando vamos al colegio y aprendemos a sumar, aprendemos a leer. Todo lo relacionado a las habilidades emocionales, a la inteligencia emocional, es algo que se aprende. Entonces, si no se lo hemos enseñado, que lamentablemente en el colegio muchas veces no nos enseñan. Si en casa no se lo hemos enseñado, es entendible que este adolescente crezca sin saber cómo manejar las emociones. Y en este proceso, de repente de la adolescencia, que también hay un juego hormonal y todo ello, va a ser complicado para el adolescente poder limitar ciertas cosas, poder de repente restringir ciertas cosas. Y cuando hay un problema donde hay una discusión o donde él se siente de repente juzgado, o se siente agredido de alguna manera, obviamente va a responder de esta forma. Entonces estamos ahí como adultos, en este caso el papá, la mamá, están ahí para poner límites, porque los límites se tienen que poner, pero los límites tienen que estar basados en entender también lo que está pasando en este adolescente, no en emitir juicios y juzgarlo, no en decir qué malcriado eres, siempre es lo mismo contigo, tú eres un irresponsable, ¿no? Sino en poner límites y entender, bueno, estás reaccionando de esta manera, entiendo que estás enojado, que estás frustrado, que estás molesto por tal motivo, ¿no? Tampoco de repente decirle, ¿no? No me gusta a mí que me levantes la voz, que me grites, mejor vamos a hablar más tarde, cuando tú estés más calmado y cuando yo también esté más calmada, ¿no? Y después podemos retomar nuevamente la comunicación, ¿no? Pero si quizás yo como adulto no sé tampoco cómo regularme, va a pasar esto, ¿no? Voy a gritar, él va a gritar, los dos vamos a gritar, de repente hasta en algún punto puede terminar en alguna agresión, ¿no? De repente voy como papá y le doy un golpe. Y eso es lo que no se busca, ¿no? Lo que no se debería de pasar. Entonces, para ello es necesario que nosotros podamos darnos cuenta, entendernos también a nosotros mismos y saber si mi hijo se molesta, si mi hijo se frustra, ¿eso qué genera en mí? De repente que él se moleste o se frustre, a mí también me genera enojo y frustración. Entonces, ¿cómo manejo esto? Por ejemplo, técnicas que a veces yo les enseño a los papás cuando ellos están sintiendo que también de repente algo los desborda y me estoy frustrando, me voy a enojar y de repente voy a reaccionar mal con mi hijo. Una técnica y que se usa mucho son las técnicas de respiración, ¿no? Aprender a respirar, ¿no? La técnica del 3-4-5, tomo aire por la nariz 3, contando hasta 3, la retengo 4 y luego la voy botando lentamente 5, ¿no? Y eso nos ayuda a que podamos regularnos también nosotros. Entonces, si voy a reaccionar gritando, me voy a poder tranquilizar y entender. Obviamente, cuando digo entender, no estamos diciendo que vamos a decir, muy bien, gritaste, está perfecto. No, sino que voy a poder ponerle un límite y decirle, no, como mamá, no está bien que de repente levantes la voz, yo tampoco debo levantar la voz, vamos a hablar en un momento cuando tú estés tranquilo y cuando yo también esté más tranquila. O de repente en ese momento decirle, no, entiendo que estás molesto, entiendo que estás enojado, estás frustrado por tal razón, pues vamos a conversar más tarde, ¿no? Entonces, sí es importante ponerle límites, pero también es importante que nosotros como adultos nos podamos regular para enseñarle, porque estamos en este proceso de enseñarle a nuestro adolescente cómo responder, porque él está aprendiendo. ¿Y quién más que la familia, mamá, papá, que le puede enseñar todo eso? Si nosotros no se lo enseñamos, entonces... Muy bien, entonces Sandra nos estaba comentando que a veces los papás se enfocan mucho en que el hijo aprenda álgebra, matemática, trigonometría, inglés, computación, todas las materias que sí son importantes, pero qué bonito sería que también se enfoquen en que ellos puedan aprender autoestima, habilidades sociales, empoderamiento y más, ¿no? Sandra nos comentaba de que qué importante es también que en casa nosotros le enseñemos,
¿no? Porque, por ejemplo, esa técnica, la respiración diafragmática, qué bonito sería que los papás lo dominen, lo sepan y como hábito ya lo pasan a sus hijos. Entonces, ellos si lo ponen en práctica desde chiquitos, ya van aprendiendo a autorregularse. Entonces, llega a la adolescencia con todos los cambios hormonales, sin el lóbulo prefrontal y más, y ya, pues, con esta técnica que ya le he llevado por mucho tiempo, me autorregulo más rápidamente, ¿no? Cierto. Entonces, ese punto es muy importante porque está bien que los chicos asistan a ese proceso de acompañamiento psicológico y a terapia y más, pero todas esas técnicas que ellos van a aprender es ese espacio terapéutico que lo aprenden, pero tienen que ponerlo en práctica. Por eso es muy importante el programa de entrenamiento para padres, porque ahí los padres también aprenden y ya nos ayudan y refuerzan más el trabajo que se va a dar con los adolescentes. Claro, y de alguna forma es importante también que cuando el adolescente aprende todas esas estrategias, si bien es cierto en terapia se trabaja mucho estrategias para que ellos puedan aprender a autorregularse, primero a conocer, identificar sus emociones, a gestionar sus emociones, ¿no? Si yo ya identifico lo que me está pasando en este momento, yo ya voy a poder manejarlo mejor, voy a poder saber cómo responder, cómo reaccionar, ¿no? Y también las técnicas que nos sirven quizás para poder autorregularnos o para poder calmar determinada emoción y reaccionar, pensarlo mejor antes de reaccionar de alguna determinada manera. Si bien es cierto, todo esto se trabaja en las terapias, es enriquecedor cuando esto se pone en práctica también en casa, ¿no? No es que solamente sea, mi hijo va a la terapia, no sé, 1 hora a la semana, a una sesión a la semana y ahí nada más. Todo lo que hace ahí está bien. Pero cuando regresa a casa, nada cambia. Todo sigue siendo lo mismo. Que de repente lo que aprende en la terapia no lo pone en práctica ahí. O de repente lo que en terapia se le enseña, en casa mamá, papá no lo refuerzan, ¿no? En casa se le habla de alguna manera, en la terapia, se le habla de alguna manera, se les dice o se les enseña quizás a conocer sus emociones, a gestionarlas, a manejarlas mejor, a expresarse de determinadas maneras, pero en casa no encuentran lo mismo. Entonces ahí hay un choque, ¿no? Entonces por eso es muy importante que el trabajo siempre sea en conjunto, ¿no? No es solamente va mi hijo, niño o mi hijo adolescente y ya, sino que también los papás estén involucrados en eso, ¿no? Y ahí es bueno porque le podemos también enseñar a los papás muchas técnicas, muchas estrategias para que ellos también aprendan a regular ciertas cosas y aprendan a escuchar mejor a su niño, a su adolescente en este caso, ¿no? Que es básicamente lo que se espera, ¿no? Que ellos sepan cómo puedo hacer yo ahora para escuchar a mi hijo y entenderlo, ¿no? Uh-huh. Y es justamente lo que nos pasa en terapia para adultos, ¿no? Llega el adulto y nos dice, es que yo no sé nada, ¿no? O sea, no sé autorregularme, no sé conocerme, sí. No sé nada. 40 años, 30 años. Y cuando regresamos a su adolescencia, o sea, fue un adolescente que estuvo solo, tampoco le enseñaron. Y cuando fue niño, tampoco. O sea, ya llega a los 40, 30 años sin todas estas habilidades y a los 30 años, pues imagínate, todo el sistema de reprogramación que ya se dio hasta los 30 años. Claro. Entonces, ahora que estamos trabajando con adolescentes 13, 12 años, tenemos la oportunidad de sí ahorita poder darle todo o ayudarlos, acompañarlos en todo este proceso de aprendizaje para que más adelante ellos ya tengan 20 años de práctica, y a los 40 años, cuando se le presente que un despido de su trabajo, una ruptura amorosa, un divorcio, lo manejen de una manera diferente. Exacto. ¿Sí? Y entonces, ahora que sí son adolescentes, es responsabilidad de los padres. Pero los padres también, ¿qué le van a brindar? Si ellos mismos no tienen, me hablan de técnica de la respiración diafragmática, ¿qué es eso? ¿Qué tengo que hacer? Autorregular las emociones, no sé. O sea, y ahí es conocerse también el adulto. El papá, muchas veces quiero que trabajen conmigo, pero usted ya tiene un buen nivel de autorregulación, de conocimiento y más. Exacto. Ese punto es muy importante, ¿no? Sí, y como ya lo hemos dicho, sí es necesario, aparte de importante, es muy, muy necesario porque los padres son el reflejo, ¿no? Obviamente el adolescente, el niño va a reaccionar o va a responder o todo su manera de ser de alguna manera viene de lo que observa de los adultos que lo rodean, ¿no? En este caso los padres. Entonces, si quizás yo me quejo de que mi hijo no sabe expresarse, de que mi hijo de repente no sabe gestionar sus emociones, o le pasa algo como una ruptura amorosa, que generalmente a los adolescentes les suele pasar y es algo que los afecta mucho, y no sabe cómo gestionar lo que está sintiendo, se pone triste, llora constantemente. O sea, de repente yo me quejo de eso, pero quizás yo qué seguridad le estoy dando a mi hijo, ¿no? ¿Qué le he enseñado, no? De repente yo cuando tuve su edad tal vez pasé por lo mismo y cómo lo tomé, cómo me pasó. Entonces es importante que
tengamos en cuenta mucho lo que nosotros le estamos brindando a nuestro adolescente, lo que nosotros le estamos enseñando, ¿no? Que él sepa que está siendo escuchado, que él sepa que puede tener esa confianza con mamá, con papá, para poder contar, decir algo, ¿no? Pero sobre todo que los padres tengan claro que este proceso de adolescencia es complejo, no es algo fácil. Obviamente todos los adolescentes son distintos, no vamos a decir que un adolescente es así y el otro adolescente que conozco va a ser igual, todos son diferentes. Pero es un proceso complejo, porque muchas veces al pasar por este sinfín de emociones y de situaciones, el adolescente no sabe cómo responder, cómo reaccionar a determinadas cosas, ¿no? Entonces, estamos ahí, en este caso los papás, más que todo como adultos, para guiarlo, para acompañarlo y escucharlo, dejando de lado a veces el papá como tal, como es papá, como es mamá. A veces en cualquier situación quiere enseñar, ¿no? Quiere muchas veces decirle lo que debe de hacer. En la adolescencia ya pasa de repente más a un plano en el cual tengo que escucharlo. Como ya lo hemos dicho, tengo que validar lo que está pasando, es decir, entender lo que le está pasando y darle una indicación. Sí, puedo darle mi opinión, lo que yo haría en tu lugar y considero que sería mejor esto ante esta situación, pero sin decirle directamente, no, lo que tú piensas está mal, deberías hacer tal cosa, ¿no? Porque ahí lo que va a generar es que el adolescente, no, yo quiero tener mis propias decisiones, ¿no? Entonces yo quiero decidir qué voy a hacer, qué no voy a hacer, cómo voy a tomar esta situación. Entonces ahí tendremos que cambiar un poco nuestra comunicación con nuestro hijo también, ¿no? Que de repente no sea necesariamente darle la orden, vas a hacer tal cosa, como cuando era niño a veces lo hacíamos, ¿no? Porque el adolescente obviamente no, yo no quiero esto, pero sí lo podemos cambiar. Mira, yo te sugeriría que lo hagas de tal manera, o te invito a que pienses y de repente puedes hacerlo de aquí o de tal forma, ¿no? Entonces buscar las maneras de repente donde cambiar esa forma de comunicación, que sea directiva y que sea de repente un poco más amigable, ¿no? Más empática también, ¿no? Por eso es que es importante conocer, cada mamá, cada papá tiene que conocer a su hijo. Sé que si mi hijo es un poco más sensible, más agresivo, ¿y cuál es la necesidad emocional que mi hijo me está pidiendo? O sea, ¿qué es lo que necesita? Más atención, más amor, más dedicación, más paciencia. ¿Qué me está pidiendo? ¿No? Porque ahí, si no, se da una lucha de poderes. Yo mando, yo gano, y él como también es, yo también, y ahí entran dos leones a competir, ¿no? Exacto. Entonces, si nosotros estamos, no, a mí nadie me va a ganar. Yo hoy tengo que estar arriba, ¿no? Yo tengo acá, yo soy superior. Entonces viene alguien y lo tengo que pisar, tiene que estar abajo, tiene que ser subordinado. O sea, por eso es muy importante conocernos. Sí. Porque si estoy en ese nivel de que, a ver, o sea, competencia, claro, ¿no? Entro en ese choque, ¿no? Entro ahí. Entonces, si no me conozco, o de repente soy muy sumisa, dejo que mi adolescente se me vaya ahí, claro, el síndrome del emperador, y él, me come. Entonces, todas esas cosas como papá tengo que conocerme y conocer también a mi hijo. Exacto. Y algo también que es muy bueno en una relación del padre con el adolescente es que el papá o la mamá sepa escuchar al hijo sin juzgar. Que justamente el tema de hoy es cómo escucho a mi adolescente sin que él se sienta juzgado. Exacto. ¿Sí? Y creo que lo importante es, uno, que haya este contacto visual, ¿no? Porque a veces los papás lo que suelen hacer es, estoy lavando mi carro o estoy lavando los platos, y cuéntame, ya mientras que lavo mi carro, y no hay ese contacto, no hay ese espacio que me siento a hablar contigo, a escucharte y a escuchar lo que me tengas que decir, sino habla mientras que yo estoy lavando, mientras que estoy haciendo, voy doblando la ropa, y así, sí. ¿Cómo hago que él no se sienta, que se sienta validado, que se sienta escuchado? Uno, un espacio privado. Exacto. Porque a veces no puedo estar conversando con mi adolescente y la hermanita de 10 años escuchando, la hermanita de 3 años llorando, y tratando de lactar, ¿no? O están que se burlan de lo que me está comentando. Entonces, 1, un espacio. 2, privado. 3, un contacto visual, ¿sí? Y 4, que creo que es lo más importante, poder contener esto de querer dar, o sea, mi opinión. O sea, es como que cuando te dicen, no te he pedido tu opinión, ¿no? O claro. Sea, no te he pedido tu opinión. Te están contando, pero no quieren. Sí, y yo digo, no, eso está mal, mira, o sea, juzgo, critico, sermoneo. Exacto. Y te doy mi opinión. Y a veces los adolescentes no quieren opiniones. Quieren alguien que esté a su bando, que esté con ellos. Como decimos, el loco con su locura, ¿no? Si alguien está, no sé qué, ya, déjalo en esos momentos que está de crisis, que él cree que tiene la razón. No es el momento para reflexionar con él. Después voy a conversar, le voy a decir, mira, hijito, ya me va a poder entender, pero ahorita en esos momentos no.
Él está que me dice que el profesor es un no sé qué, que mi compañero es un no sé qué, que mi enamorado es un no sé qué. Ahorita está en crisis. No puedo ahí hacerlo reflexionar o hacerlo entender. ¿Quieres que te escuche o quieres que te dé mi opinión? ¿No? Entonces, ¿quieres que te escuche? Ok, te escucho. Te miro, estoy aquí, te doy tu espacio, te digo, sí, que no sé qué, que mi profesora, ok. No es el momento. Después yo conversaré cuando él esté más tranquilo, más calmado, lo puedo hacer reflexionar. Pero ahorita, León, no. Exacto, y eso es muy cierto porque obviamente cuando está desbordado, de repente en este caso nuestro adolescente, y eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos con una emoción desbordando, es difícil que podamos controlarnos en ese momento, sobre todo el adolescente que está en ese proceso de entender y aprender, ¿no? Entonces, si nos dicen de repente, me siento que me voy a enojar, y me dicen, cálmate, de repente hasta eso me puede enojar más, o me puedo sentir más incómodo. Entonces, es muy cierto lo que dices, porque necesita, en este caso, o nosotros como padres, necesitamos quizás darle su espacio, lo escucho desde lo que me estás contando, y algo muy importante es el contacto visual, ¿no? Entonces, por eso algo que yo siempre les recomiendo mucho a los papás es dar siempre un espacio específico con cada uno de sus hijos, ¿no? Quizás tengamos, no necesariamente es que tengamos que irnos de viaje a algún lugar muy lejano, pero podemos darnos una hora, de repente un sábado, y me voy yo con mi hijo, no sé, al centro comercial, o de repente vamos al cine, o de repente pasemos en el parque, y darle ese tiempo de calidad que necesita. Y cada uno de nuestros hijos lo necesita de alguna forma por separado, porque obviamente lo que voy a como voy a conectar y lo que voy a conversar con mi hijo de 5 años no va a ser lo mismo que con mi adolescente de 15 o de 14. Entonces necesita también su espacio, y podemos aprovechar o fomentar esos espacios de salir juntos, nos vamos de repente al parque y ahí nos sentamos y conversamos, ¿no? Y el contacto visual es tan importante, porque yo puedo estar contándote algo, pero de repente si estamos en el celular, sí, ya, ajá, y no hay ese mirarte, obviamente la persona que va a sentir, no soy importante, no le interesa lo que le digo. Y si a mi papá, a mi mamá no le importa de repente lo que siento, lo que necesito, ¿por qué le va a importar a los demás, no? Es lo que ellos van a pensar. Entonces, es necesario eso, que haya ese contacto. Eso sirve para que ellos sientan, estoy siendo escuchado. Sumado a eso también que nosotros podamos validar, nuevamente decimos esto, validar lo que ellos sienten, no dando en ese momento quizás un juicio, ¿no? No diciéndole, ay, qué responsable tu amiga por hacer eso, o ay, qué malcriado tal compañerito algo que nos contó, ¿no? Simplemente escuchándolo de repente en silencio y con la empatía de entender lo que le está pasando. Uh-huh. Y después de repente, viendo la conversación, cómo se está fluyendo, lo que podemos hacer quizás es preguntarle, ¿te gustaría que te dé mi opinión o simplemente quieres que te escuche? Y si él nos dice, no, si quiero saber qué piensas, dime algo, ahí ya podemos emitir una opinión, pero una opinión que no sea basada en un juicio, no en decir, me parece que estás mal, o qué responsable que hagas eso, sino decirle, bueno, considero que de repente eso que tú y tus amigos hicieron los pudo poner en riesgo, quizás deberían, claro, quizás porque pudo haber pasado tal cosa, quizás deberían actuar de tal forma, o quizás deberías pedirle disculpas, o no sé, dependiendo de lo que nos esté hablando. Entonces, cuando nos dé nuestro adolescente la apertura de sí, quiero escuchar tu opinión, quiero saber qué piensas, poder darle nuestra opinión, pero sin querer criticar, sin querer decir qué responsable, qué malcriado, ay, siempre es lo mismo contigo, ay, qué barbaridad tus amigos, siempre hacen lo mismo, ¿no? Desde el lugar de poder decirle lo que nosotros pensamos, pero que eso también sea empático. Uh-huh, entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, cuando él siente eso, obviamente el adolescente, ¿qué va a pensar? La próxima vez que algo me pase, voy a acudir a mi mamá o a mi papá, porque hay esa apertura, hay esa confianza para poder decir lo que siento, lo que me está pasando, ¿no? Y quizás sí, hay ese darle mi opinión y decirle obviamente lo mejor, lo que puede ser mejor para ti, pero sin que él se sienta criticado, sin que él sienta que está haciendo mal las cosas, o sin que él sienta que me van a castigar si la próxima vez cuento esto, ¿no? Entonces, es importante eso, el contacto visual, darle el espacio, de repente el tiempo, el espacio específico para poder conversar con nuestros hijos y poder también validar lo que nos está contando, ¿no? Sin emitir juicios o críticas, ¿no? Simplemente escuchando
y obviamente dándole también nuestra percepción, nuestra opinión, ¿no? Uh-huh. Yo tenía una mamita que justo me decía, con esta recomendación fue lo que salvó toda mi relación, porque ella me decía, yo tengo 3 hijos y mi esposo, siempre salíamos los 5, los cinco, pero desde que empecé a tener mi día especial con mi hijo, claro, y salíamos solamente los 2, era fabuloso. Él llegaba a la casa más relajado, más tranquilo, me quería, me abrazaba, yo le había comprado algo especial a él y él lo tenía. Entonces me dijo, esa recomendación me cambió todo. O sea, le digo, por eso es importante trabajar el vínculo y la relación. Exacto. Porque si mi adolescente sabe que, por ejemplo, tenemos nuestro día especial, nuestra cita con nuestro hijo, que por ejemplo es viernes, ellos emocionados, viernes saben que es con mamá y con papá. Y ella me decía, yo ya no me agendaba ni reuniones ni nada, el viernes era bloqueado, yo sabía que era con mi hijo y venía de donde sea, dejaba todo, mi celular lo dejaba en la casa porque mi esposo ya sabía que estaba con mi hijo y me iba solo con mi hijo, y él también hacía lo mismo, no se ponía en talleres ni con sus amigos ni nada, porque todo era claro, de ellos dos, exacto. Me decía, esa manera, esa recomendación de enfatizar el vínculo y la relación fue la salvación, me dijo. De ahí cuando yo quería pedirle algo, lo hablábamos de una manera diferente. Y cuando queríamos contarme algo, como yo tenía 3 hijos, estaba por aquí, en ese momento me contaba todo. Era como nuestra cita. Ahí era todo fabuloso. Y también enseñaba que no teníamos que gastar un montón. O sea, no es que, wow, el viaje, claro, o la salida. Era que íbamos al parque, nos sentábamos y me decía, y descubrí muchas cosas en mí. Porque yo había dejado de sentarme en el pasto. Ay, me voy a ensuciar. Ay, mis tacos. Claro. Y cuando dejaba todo y simplemente era adolescente, que nos ensuciábamos, sudábamos, o sea, yo siempre estaba corrigiéndolo, no agarres, no esto, cuidado, y cuando simplemente me liberé, dije ya, voy a vivir tu vida, o sea, voy a entender tu mundo, donde ellos se sientan en el piso, se tiran en el parque, ¿no? Entonces ella experimentó todo eso con su adolescente y me dice que fue diferente, o sea, fue diferente como se relacionaba con sus hijos más pequeños, ellos le ponían canciones, títeres, a él no. Que hay que hablar que el K-pop, que claro, hay que hablar de los artistas, de sus intereses, ¿no? Eso sí, es cierto. Y de sus intereses, que es muy importante. O sea, nosotros podemos, no sé, tener unos artistas que no van en concordancia con ellos. Entonces, poder entender también. Y luego me dijo, para mí eran no conciertos, ¿cómo va a ser un concierto? Pero cuando él me explicó, me dijo, yo dije, ya, yo también voy a ir al concierto, ¿no? Porque son miedos que los padres tienen y se entienden, ¿no? Pero ¿qué manera podemos ser un poco flexibles? Y me dice, ahora, ese día fui con mi hijo al concierto y él estaba ahí, yo estaba aquí, estaba con él. Y también me puse esas pinchas, esos polos, disfrutamos. Y me dijo, desde ahí todo cambió. Cuando hubo ese vínculo, ese espacio, porque por ella me decía, siempre las salidas eran los 5, familia, los 5. Empezamos a tener, y me dijo, lo comencé a hacer con mis otros hijos también y funcionó. Claro, mucho mejor, porque el bebito chiquitito me tenía ahí, cuando le di solo los espacios feliz, con un globo que le había comprado, mi mamá me ha comprado mi globo, y feliz, ¿no? Entonces, esas recomendaciones, si nosotros lo ponemos en práctica, lo hacemos un hábito, genera grandes efectos positivos en los chicos. Sí, y sobre todo, algo que yo suelo sugerir bastante, si bien es cierto, es importante dar el espacio a cada hijo. Si tenemos 2, 3 hijos, o la cantidad que tengamos, es importante darle el espacio a cada uno. Yo, mamá, solo con mi hijo, pero también papá solo con tu hijo. Y también los dos, mamá y papá, solo con mi hijo. Exacto. ¿No? Porque el vínculo que se puede generar, que se puede fortalecer estando mi adolescente conmigo, ¿no? Que soy mamá, es distinto al vínculo que puede crearse este adolescente con papá y al vínculo que se va a crear ambos padres con este adolescente, ¿no? Entonces, es importante eso, porque eso ayuda también a la autoestima, porque obviamente el niño también, a medida que va creciendo, y en este caso nuestros adolescentes, van a sentir que son importantes, que son escuchados, que están presentes en la vida de sus papás, ¿no? Si me dedica tiempo es porque soy importante para él, ¿no? Y ayudamos también a que la autoestima fortalezca, ¿no? Y también eso que dijiste hace un momento es importante tenerlo en cuenta, informarnos un poco más, conocer sus intereses, las cosas que ellos disfrutan. De repente su tipo de música obviamente va a ser muy distinta a la que a mí como adulto me pueda gustar, o incluso vamos a sentir, ay, pero estos programas que ve, o estos dibujos, o estas cositas que juega, de repente no nos va a parecer, pero si no lo conocemos, si no entramos también un poco a conocer su mundo, ¿cómo podemos darle una indicación, ¿no? Un consejo, ¿no? Si no lo entendemos, ¿no? Siempre hay que darnos quizás esa apertura a entender qué es lo que
¿por qué está pasando esto a mi adolescente? ¿O por qué de repente este tipo de música? Ay, vamos a escucharla junto con él. De repente la escuchamos juntos y también generamos un nuevo vínculo, ¿no? Ah, sí, mira, estas canciones nos gustan de repente a mi adolescente y a mí también. Entonces, y eso genera que él también vaya acrecentando la confianza. Y las próximas veces, al saber que sí, ¿no? Mamá o papá no reaccionan de tal forma a esto que les he pedido o esto que les dije, la siguiente vez va a abrir eso a que la próxima vez te lo cuente con más confianza, ¿no? Haya esa libertad de, ¿no? Entonces, es importante eso, que nosotros también conozcamos qué le gusta a mi adolescente, qué le interesa, desde el tipo de música, los programas que ve, de repente los amigos que tiene, cómo son sus amigos, ¿no? Conocer todo de mi adolescente. ¿Y de qué manera puedo hacerlo? Generando estos espacios estando juntos. Pasamos tiempo juntos y de repente me va a contar sobre su amigo, sobre su mejor amiga, de repente nos cuenta una enamorada y vamos a poder saber y conocer, ¿no? A veces me pasa que los papás vienen y me cuentan, a mí no me dice nada, no me quiere contar, ¿no? Solamente son sus amigos y yo no le importo, no quiere decirme nada. Pero si quizás tampoco le damos ese espacio para que él genere esa confianza conmigo, ¿cómo podemos esperar que el adolescente venga y libremente me hable de todo, ¿no? Si quizás siente que no está siendo escuchado, que va a ser criticado, o de repente que no hay ese espacio para, ¿no? Entonces, por eso siempre yo les doy también ese consejo, ¿no? Generen esos espacios de estar solamente con él. Pasen tiempo juntos. Como bien dijiste, no necesitamos gastar un dinero, no necesitamos hacer un viaje lejos, ¿no? Podemos irnos al parque, caminar, nos sentamos en el parque o de repente hacemos algún juego, ¿no? Algo que también a tu adolescente le guste, le interese y compartimos tiempo juntos, ¿no? Eso es muy importante en realidad. Entonces, dentro de la adolescencia se van formando creencias limitantes de no soy capaz, no soy suficiente, no soy digno de amor, no valgo, no pertenezco, y todo ello se va formando a través de la familia, ¿no? Si, por ejemplo, no me dan ese espacio, yo no valgo, ¿no? Si no me dan ese tiempo, yo no soy importante. Entonces, se va formando ellos. Entonces, si, por ejemplo, ¿cómo me relaciono con un compañerito? Tengo baja autoestima, ¿pero por qué? Porque pienso yo no valgo, yo no sirvo, yo no soy importante. Y eso se fue formando en casa. Exacto, ¿no? Como dijimos hace un momento, muchas de las cosas que de repente puede tener nuestro adolescente, que a veces viene y lo traen a terapia, mamá, papá dice, mi adolescente es así, tiene esto, le pasa esto. Todo es un reflejo de la casa, todo es un reflejo del hogar y de los adultos que están alrededor de él, ¿no? Entonces, si obviamente hay un tema de autoestima, un tema de repente de manejo emocional, un tema de depresión o hasta incluso un tema de alimentación, todo tiene que ver de alguna forma con lo que hay alrededor del adolescente. Entonces, si quizás mi adolescente está pasando por un tema de autoestima, también es revisar quizás yo qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo como mamá o como papá para que esto esté pasando. Si mi adolescente está pasando por un tema de bullying, tal vez también yo como papá qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo para que mi adolescente pase por esto, porque de repente no le estoy dando ese espacio para que vaya y me cuente, no me está pasando esto en el colegio o algo, o esto sucedió, ¿no? No le estoy dando ese espacio para que me lo cuente y obviamente está pasando por algo y yo no lo sabía o me entero después, ¿no? Entonces, es por eso que los padres siempre tienen que estar revisando y viendo también en ellos mismos cómo están, cómo se encuentran y de repente cómo aprender a manejar ciertas cosas, porque ser papás es un proceso que se va aprendiendo mientras nuestro hijo va creciendo. Primero es un bebé, luego es un niño, vamos aprendiendo cosas y cuando llega la adolescencia obviamente es nuevo, tenemos que aprender también junto con él y con cada hijo que tengamos, porque cada hijo es distinto, ¿no? Cada proceso por el que pase nuestro hijo va a ser distinto, no podemos decir, mi hijo mayor de adolescente fue así, que a veces pasa mucho, tu hermano cuando tenía tu edad era así, tú eres malcriado, tú eres irresponsable, y comparamos, ¿no? Entonces es entender que cada uno es distinto, de repente el mayor fue de una manera, el menor es de otra forma, el siguiente será de otra manera, entonces tenemos simplemente que como padres adaptarnos, comprender a nuestro hijo y poder brindarle de repente todo lo que esté necesitando, ¿no? Y si en algún punto siento que yo necesito algo, trabajar también en mí. Claro, conocerlos bastante, sobre todo, por ejemplo, yo tenía una familia que el papá iba a trabajar, ¿no? Y la mamá también se iba a trabajar. Entonces los adolescentes llegaban a la casa, ellos mismos se cocinaban, se preparaban su desayuno, o sea, todos eran independientes. Por eso es importante saber cuáles son las creencias que tienen los papás. Para ella, por ejemplo, la mamá es, todos tenemos que ser independientes,
¿sí? Perfecto, funcionaba, porque cada uno iba, se preparaba su lonchera, sus cosas, o sea, no, tienes que ser independiente, 15 años, tienes que cocinar, tienes que ver tu cuarto, tienes que hacer todo, ¿no? Sí. Sin embargo, nosotros tenemos que conocer a nuestro adolescente y ver si esto repercute de manera positiva o negativa. Porque, por ejemplo, sí es bueno que los chicos hagan sus cosas y todo, pero ahí ya se había ido a un extremo de individualismo, que cada uno hacía lo que tenía que hacer, y no había ese vínculo. Y ella estaba pasando por muchas cosas, pero no tenía a quien contárselo, porque cada uno en su cuarto, su vida, y ella no sabía dónde ir. Tenía problemas, miles de cosas, y no tenía dónde, porque como todos eran tan individualistas, se iban, y no había ese compartir. En la cena cada uno cenaba en su cuarto, cada uno veía si tenía tarea o no, cada uno veía su ropa, cada uno veía o sea, todos eran muy individualistas. Entonces ella llega a terapia porque justamente llega a esos niveles de depresión y ansiedad, porque ya no sabía qué hacer, cómo manejar todas las cosas que le estaban pasando, cómo manejarlos, y cada uno vivía su propia vida. Todos eran individualistas, el hermano ya había entrado a la universidad y todos, su mundo. Y ella sentía que era un roommate, entraban acá cada uno en su vida. Entonces, por eso ver qué creencias cada uno de los padres tiene. Está bien, pero tengo que conocer qué creencias tengo, qué le quiero transmitir a mi hijo y si funciona o no en esa etapa de la adolescencia. Porque cuando son chiquitos de repente sí funciona, cuando son más grandes universitarios funciona, pero conociendo a mi hija es más sensible, es más agresiva, es más que resuelve sus problemas sola, es más como que ellos decían, no, cada uno tiene que resolver sus problemas solo, no estar pidiendo ayuda, no tienes que pedir ayuda, resuélvelo. Sí, pero tiene 15 años, no tiene una solvencia económica, no tiene el lóbulo prefrontal, está muy carente de muchas cosas como para que ella solo pueda resolver los conflictos. Y ella me decía, pero ¿qué problema puede tener si yo solvento económicamente todo, luz, agua, teléfono, internet, le pago el colegio? ¿Qué problema puede tener? ¿No? Y cuando le decían, no, es que el problema que ella tiene es ay, por favor, o sea, ahí es donde no llegamos a acoplarnos. Claro, y a veces minimizamos eso, ¿no? A veces pasa que he trabajado con muchos papás que minimizan el aspecto emocional, ¿no? Es como que, ay, qué dramático, ¿no? Por tu hijo o su hija, ¿no? Pero va a sufrir por eso, digamos. Y esas palabritas son las que ya son definitivas. Claro, y te marcan, ¿no? Y en realidad te marcan, el adolescente lo marca, y probablemente han sido frases o palabras que en su adolescencia o en su niñez a ese papá o esa mamá se lo dijeron. Entonces creyeron con la idea de que yo tengo que ser fuerte, tengo que ser independiente, no tengo que pedirle ayuda a nadie, ¿no? El debo, ¿no? Está muy marcado. Entonces quizás le enseñaron que no tiene que pedir ayuda, entonces cree que eso está bien, y no, o sea, sobre todo un adolescente, ¿no? Sobre todo esta generación que están expuestos a tantas cosas, y si yo tengo mi creencia es que resuélvelo solo, tienes que ser fuerte, ¿no? Tienes que ser autónomo e independiente, está bien, pero hay ciertas cosas que sí necesitan de papá y mamá. Y la parte emocional es fundamental. Obviamente, entonces no podemos pretender que el adolescente, cuando está en este proceso, sepa cómo manejar una situación emocional y que lo haga excelente. O de repente que no se sienta solo, no podemos pretender que no se sienta solo. Necesita ser escuchado, necesita conversar con alguien. Y a veces las expectativas, ¿no? Que nosotros tenemos mucho. Ya tienes 15 años, ya eres maduro, ya puedes tomar tus decisiones, o sea, mis expectativas son enormes con un adolescente. Claro. Y justo por eso es que siempre a cada papá le toca el hijo que le va a ayudar a desarrollar ciertas habilidades que no ha desarrollado hasta el momento. Eso es ¿no? cierto. Por ejemplo, tengo un hijo que es desordenado, que es eso, ¿qué necesita de mí? Mayor paciencia, por entender, pero es que no, o sea, ¿cómo a esta edad no puedes hacer esto, y eres así, y no, yo a tu edad era bien maduro, era pensante, era todo eso, mira tu primo, mira tu tío, claro, y empiezan a comparar, ¿no? Sí, entonces yo no logro entender por qué este chico esto, porque no todos somos iguales, todos somos diferentes, no todos tenemos la misma vivencia, y más mi posición así, como que no te entiendo, que eso qué barbaridad, más genera en él que siga él en ese círculo vicioso y de no poder salir. Claro, y aleja, ¿no? Más que acercar, lo aleja. Obviamente el adolescente, en vez de pensar o de sentir que puedo acercarme a mi mamá y mi papá o confiar en ellos, voy a sentir que no, porque me van a juzgar, me van a criticar, ya tienen una etiqueta ellos, ¿no? Soy un malcriado, soy un desordenado, soy un irresponsable, ¿no? Y como le decimos, ¿y por qué no le cuentas a tu papá? ¿Qué le voy a contar a mi papá? Me va a gritar, o me va a pegar, no tiene tiempo, no me va a entender. No me va a entender, no tiene tiempo, no, prefiero ir con ChatGPT, ir con San Google, ellos que sí, prefiero eso a que yo contarse a los amigos, ¿no? De repente, y ahí está muchas veces el problema, porque quizás el adolescente puede estar pasando por un problema complicado, y al no tener esa confianza a un adulto a quien acudir, mamá, papá,
como bien dices, va a ChatGPT, o de repente va a Google, o de repente un amigo y le preguntas qué hago ante esto, y obviamente en internet vamos a encontrar un montón de información que puede ser buena, pero también mucha información que es falsa y que no es buena, y terminan de repente generando más problema o haciendo que este adolescente termine en una situación de riesgo, ¿no? Y todo eso, ¿por qué? Porque no hubo esa confianza de repente de ir y decirle a su papá o a su mamá, o hasta miedo de repente de decirle si algo le estaba pasando, ¿no? Sí, justamente yo veía en las noticias y decía, un adolescente lo ultrajaron, le hicieron cosas indebidas a ese adolescente, ¿no? Pero fue porque ella vio en el periódico o vio no sé dónde un anuncio para hacer un casting de modelo. Entonces ella tenía 14 años y fue a esa dirección, a esa casa, ¿no? Claro. Entonces ahí mi pregunta es, si tú quieres ser modelo, ¿no? O te llama la atención eso, ¿por qué no fuiste a esa mamá que ella te acompañara? Tu mamá sabía que quería ser modelo, tu mamá o tu papá compartían ese sueño contigo, te ayudaban, te inclinaban hacia eso. ¿Por qué clandestinamente tú ves esto, vas a ese lugar y te arriesgas y, como decías, te pones en conducta de riesgo, ¿no? Esa niña es entendida, escuchada, porque a esas adolescentes les ocurren estas cosas, Claro. porque no, o sea, veo, modelo, yo quiero ser modelo, quiero ir, pero no voy con un tío, quizás con una abuelita o que me acompañe. De repente le dije, mira, tonterías, ¿a ti qué te van a elegir? ¿No? Entonces, ya, yo quiero ser modelo, entonces me voy. O también esos perfiles de las personas inescrupulosas saben con quién ir y con quién no, y hacen todo su evaluación. Dicen, esta niña no tiene familia, no tiene mamá, no tiene papá, aquí es un blanco fácil para yo entrar. Claro. ¿No? O veo, no, ella tiene rasgos de dependencia emocional, yo fácilmente puedo enamorarla, puedo endulzarla y ella puede caer en mis redes. O sea, esas personas se evalúan también. Pero si yo sé que tengo una adolescente bien empoderada, bien autónoma, con mucha confianza con su mamá, con su papá, son unidos, ahí no puede entrar. Obviamente, Ahí claro. la adolescente en una ve el signo de alarma y dice, no, cuenta a la mamá, y ahí me pongo en riesgo, yo acá no me meto, Eso es ¿no? cierto, Entonces, sí. pero donde sea ahí que no hay una adolescente que está solamente viviendo con la abuelita, aquí sí. No hay mamá, no hay papá, no hay nadie quien guíe, aquí sí, aquí fácilmente yo puedo Claro. engatusarla, ¿no? Claro, y en realidad, de repente dirigiéndonos un poco a cualquier ser humano o adulto que esté cerca a un adolescente, es importante que todas estas indicaciones o sugerencias que de alguna manera estamos dando también las puedan poner en práctica. O sea, es cierto que hay muchos adolescentes que de repente no viven con mamá, no viven con papá, viven con una abuelita, viven con la tía. También ellos como familia, como adultos que están a cargo de un adolescente o que tienen un adolescente en casa, puedan poner en práctica todo esto, ¿no? Que puedan también saber cómo acercarse al adolescente, darle este espacio de confianza, poder generar un vínculo con este adolescente, ¿no? Para evitar estas situaciones, porque sí existen muchas situaciones en las cuales el adolescente puede ponerse en riesgo sin querer, porque obviamente desconoce, obviamente confía mucho o cree mucho de repente, mi amigo me ha dicho que esto es así, yo lo voy a hacer igual. Uh-huh. O de repente, no, en esta página mi amiga también conversa con tales personas, yo también lo voy a hacer, uh-huh. ¿no? Y no es porque el adolescente quiera seguir lo que hacen los demás, sino porque se va a dejar guiar por lo que su grupo, adolescentes como él, como ella, hacen. Pero ahí el trabajo es del adulto, ¿no? Que pueda guiarlo, que pueda decirle lo que está bien, lo que no está bien, cuándo se puede poner en riesgo, qué situaciones está pasando, ¿no? Pues, pero si de repente no hay alguien que esté ahí para él, o hay de repente físicamente, pero no, el adolescente se siente solo igualmente, no hay esa conexión emocional con el papá, con mamá, con la familia, con quien esté cerca de él, obviamente a quienes va a acudir es o adolescentes como él, que tal vez desconocen tanto como él, o al internet, ¿no? Uh-huh. Y ahí, nuevamente, pasan estas situaciones. Ya, muy bien. Entonces, Sandra, muchísimas gracias por compartir este espacio. Nos has ayudado mucho a esclarecer cómo podemos ayudar a estos adolescentes, que la clave es poder entenderlos, ¿no? Ver también cada uno nuestra adolescencia, cómo es que la ha vivido, qué necesitamos. Cada uno puede decir, yo necesité atención, más amor, más dedicación. A mí, que viva como podía, sobreviví a la adolescencia, ni cuenta me di. O de repente fue una niña muy mamá, ¿no? O sea, maduré muy rápido porque la vida me tuvo que hacer así. Entonces, cada uno va a analizar su propia adolescencia para ver cómo estoy conectando también con esa adolescencia. Claro, y algo muy importante de repente, muchas veces yo escucho y también se lee que hay adultos que dicen, bueno, cuando yo era niño no me escucharon o me pegaron o me gritaron y estoy bien.
pero en realidad si analizamos más allá de, ya, perfecto, no serás un delincuente, pero tu manejo emocional, ¿cómo está? El conocimiento de ti mismo, ¿cómo está? Tu interacción con los demás, ¿cómo es? Entonces, es importante que nosotros podamos darnos cuenta el día de hoy que quizás cuando fuimos niños hubieron situaciones que tal vez nuestros padres no nos dieron porque también ellos estaban en ese proceso de aprender, pero tal vez al día de hoy nosotros sí podemos brindarle a nuestros adolescentes y escucharlos, validarlos, ser empáticos, ¿no? Dedicarles tiempo, ¿no? Y sobre todo poner los límites, pero límites que sean basados en el respeto y en la empatía. Y sobre todo que no todos somos iguales. Entonces a ti quizás te funcionó muy bien, te pegaron, no te dieron tiempo, te castigaron, te amenazaron, fuiste criado bajo el castigo y te funcionó quizás, no lo sé, como dice Sandra, puedes tener por ahí repercusiones o estás en una situación de negación, pero no todos somos iguales. Hay adolescentes más sensibles, ¿no? Que requieren otra manera, otra forma. Además, si existe otra manera, otra forma, como la crianza respetuosa, la disciplina positiva, ¿por qué no trabajar en esto que vimos o ya sabemos, y los estudios lo confirman, que el castigo físico o la falta de tiempo, calidad de tiempo, a largo plazo no traen beneficios? Claro, ¿sí? y de repente para cerrar un poco, algo que yo escucho mucho en algunos papás, que de repente es la idea que tienen. Cuando nosotros hablamos de disciplina positiva, crianza respetuosa, no estamos hablando de ser permisivos, porque a veces dicen, entonces no le voy a decir nada. Claro, a veces se van al opuesto y nos dicen, ay, pero claro, hablan de eso y que tengo que dejar que mi hijo haga lo que quiera. No es que haga es que me grite, que me tire la puerta. Es poner límites, pero tu límite no tiene que ser agresivo ni tiene que ser intrusivo, tu límite tiene que ser con respeto. O con violencia, ¿no? Exacto. O me quiero imponer, yo soy autoridad y te esfuerzo. Exacto, tu límite tiene que ser con respeto, con empatía, porque es tu hijo, sí, pero es un ser humano que necesita también ser validado y necesita ser respetado. Entonces, si yo pongo un límite con respeto, poniéndole normas, poniéndole las indicaciones como deben de ser. En la casa tenemos estas normas de convivencia, así como en el colegio también, que son tal, siempre se las recalcamos. Todos vivimos aquí, todos vamos a acatar. Y todos tenemos también ciertas funciones que vamos a cumplir en casa, tenemos responsabilidades, todo eso. Le estamos poniendo límites, le estamos enseñando, ¿no? Sin la necesidad de ir a la agresividad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de disciplina positiva o de este tipo de crianza, estamos hablando de ser permisivos. No quiere decir que voy a dejar que haga lo que quiera, no diré nada, que si quiere de repente hacer caso, que lo haga, si no quiere, no. Estamos hablando de poner límites, establecer normas, pero basadas en el respeto y en la empatía y en entender las emociones de la otra persona. Eso es algo que quería recalcar, porque siempre escucho muchas veces que me dicen, ay, pero la disciplina positiva, la crianza respetuosa me habla de que tengo que dejar que mi hijo haga lo que quiera. Y tampoco es, ¿no? Entonces, pero estamos equivocados, ¿no? No hablamos de eso. No hablamos de la empatía y del respeto. Y lo que buscamos en esos espacios tampoco es decir, ya, no lo toques, no le digas nada porque es de cristal y se puede levantar. No. Buscamos que haya una buena relación entre padres con sus adolescentes. Que la comunicación sea mejor, ¿no? Como dijimos hace un momento, que sea poner los límites, pero sin emitir críticas, ¿no? Sin decirle, ay, eres un malcriado, o siempre es lo mismo contigo, ¿no? Pero sí ponerle límites cuando sabemos que algo no está haciendo bien o algo no debería hacerse, ¿no? Ok, entonces muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Psicóloga Sandra Reina y mi persona, psicóloga Elizabeth Díaz. Trabajamos todos los días en consulta con adolescentes y también, y muy importante, con los padres, que ya hemos visto que es importante no solamente asistir al adolescente a su proceso de acompañamiento psicológico, sino también los padres representados solo por la mamá quizás o solo por el papá o ambos juntos. Así que muchísimas gracias Sandra, gracias. Un placer y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.